Hola chicos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Breves apuntes de la filosofía en Oriente. Vamos a conocer un poco sobre dos civilizaciones antiguas, los sumerios y los egipcios. La civilización sumeria. ¿Quiénes eran los sumerios? Los sumerios fueron los antiguos habitantes de una región llamada Mesopotamia, que hoy en día es parte de Irán, Irak y Siria. Aunque no sabemos exactamente de dónde vinieron, sabemos que fueron la primera civilización urbana de la humanidad, desarrollándose entre los años 3000 y 2350 a.C. ¿Cómo vivían los sumerios? Los sumerios vivían en ciudades-estado, cada una con sus propias costumbres, mitos, tradiciones y dioses. ¿Qué es una ciudad-estado? Una ciudad-estado es un asentamiento humano caracterizado por una alta densidad de población que funciona como un país independiente. Tiene su propio gobierno, leyes y ejército. Imagina que tu ciudad no pertenece a ningún país, sino que es un país por sí misma. Eso es una ciudad-estado. Estas ciudades estaban a orillas de los ríos Tigris y Éufrates, lo que les ayudaba a tener agua para sus cultivos y transporte. Las ciudades eran controladas por sacerdotes y líderes militares. La religión sumeria y sus dioses. Los sumerios eran politeístas, lo que significa que creían en muchos dioses. Ellos pensaban que estos dioses les enseñaban todo lo que necesitaban saber, además de tener la certeza que controlaban el pasado y el futuro de los seres humanos. Por ejemplo, si querían aprender a cultivar, creían que un dios específico les enseñaba cómo hacerlo. También pensaban que los dioses podían influir en eventos importantes, como la época de cosechas o el resultado final de una guerra. ¿Quiénes eran los principales dioses sumerios? Los sumerios tenían muchos dioses importantes. Aquí te cuento sobre algunos de ellos. An era el rey de todos los dioses y del cielo. También era el padre de todos los dioses. Su símbolo era una estrella y se le asociaba con el número 60, que era muy especial para los sumerios porque representaba la perfección y la totalidad. Nammu era la diosa madre que creó el cielo y la tierra. También dio vida a los primeros dioses y creó a los humanos a partir de arcilla. Utu, dios del sol, quien traía luz y justicia. Se creía que viajaba por el cielo en un carro de fuego. Nanar, dios de la luna, encargado de los ciclos del tiempo. También era adorado por su influencia en la agricultura y la fertilidad. Los sumerios lo adoraban porque creían que él ayudaba a que las plantas crecieran y los animales tuvieran crías. Inanna, diosa del amor y la guerra, muy poderosa y respetada. Aparece en numerosos mitos mesopotámicos, como el mito del árbol de Ulupu y su descenso al inframundo para visitar a su hermana Ereshkigal, la reina del inframundo. ¿En qué se basaba la economía sumeria? La economía sumeria se basaba principalmente en la agricultura y ganadería. En sus sembradíos, los sumerios implementaron un sistema de riego muy avanzado para su época. Construyeron estanques, diques, depósitos de agua y canales para asegurarse de que sus cultivos siempre tuvieran suficiente agua. Cultivaban una gran variedad de plantas, como lentejas, trigo, garbanzos, mijo, cebada, cebolla, dátiles, ajo, napo, mostaza, amapola, lechuga y puerro. En cuanto a la ganadería, los sumerios criaban vacas, cerdos, cabras y ovejas. También pescaban en los ríos Éufrates y Tigris, cazaban aves y utilizaban burros y bueyes como animales de carga para ayudar en el trabajo pesado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los antiguos sumerios, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, influyen en nuestra vida cotidiana? A continuación, vamos a explorar algunos de sus inventos y avances más destacados, y cómo estos han dejado una huella duradera en nuestra historia. Imagina un mundo sin ruedas. Difícil, ¿verdad? La rueda, inventada por los sumerios alrededor del 3500 a.C., revolucionó el transporte y la construcción. Gracias a ella, fue posible mover grandes bloques de piedra y otros materiales con mayor facilidad. Pero eso no es todo. Los sumerios también inventaron los ladrillos de adobe, que permitieron la construcción de edificios más duraderos y resistentes. Además, introdujeron el uso de arcos en las construcciones, lo que permitió crear estructuras más estables y con mayores aperturas. ¿Te imaginas cómo serían nuestras ciudades sin estos avances? Otro gran legado de los sumerios es la escritura cuneiforme, el primer sistema de escritura del mundo. Este sistema fue utilizado por diferentes culturas y evolucionó hasta convertirse en los diversos sistemas de escritura que usamos hoy en día. La aparición de la escritura no solo fue un gran invento por sí mismo, sino que también marcó el inicio de la historia,
ya que permitió el registro de eventos, leyes y transacciones comerciales. Gracias a la escritura, pasamos de la prehistoria a la historia y podemos conocer detalles de civilizaciones antiguas. ¿Qué avances hicieron los sumerios en medicina y matemáticas? En el ámbito de la medicina y las matemáticas, los sumerios también hicieron importantes contribuciones. En la antigua ciudad de Nippur, se encontró una tablilla que se considera el primer manual de medicina del mundo. En ella se detallan fórmulas químicas y el uso de minerales, sustancias vegetales y animales como fármacos. ¿Te imaginas cómo eran los tratamientos médicos en esa época? En cuanto a las matemáticas, los sumerios desarrollaron un sistema de metrología que fue fundamental para la creación del álgebra, la aritmética y la geometría. Además, escribieron tablas de multiplicar en tablas de arcilla, facilitando el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. ¿Cómo se organizaba la sociedad sumeria? La estructura social sumeria estaba dividida en 4 grandes grupos: los nobles, los plebeyos, los trabajadores independientes y los esclavos. La nobleza era dueña de grandes propiedades que eran trabajadas por esclavos y trabajadores independientes. Los plebeyos también poseían tierras, aunque éstas eran generalmente propiedades familiares más que individuales. Los trabajadores independientes dependían del templo o de familias ricas, y podían ser pequeños administradores o artesanos. Finalmente, los esclavos, que eran principalmente prisioneros de guerra, trabajaban para las familias ricas y el templo. La esclavitud era una institución reconocida en las ciudades-estado de Sumeria, y las personas libres podían llegar a ser esclavos por diversas razones, como la venta de hijos por parte de sus padres o como castigo por cometer alguna ofensa. ¿Sabías que la esclavitud en Sumeria podía afectar a cualquier persona, incluso a los nacidos libres?